Arrancamos este análisis con una paradoja que es, sinceramente, fascinante. Imaginemos por un momento la década de los 60. ¿Cómo es posible que toda una época, famosa mundialmente por sus enormes sueños utópicos de paz y liberación, terminara literalmente envuelta en conflictos armados y, de paso, sentando las bases del hipercapitalismo de consumo que tenemos hoy? Pues de esa tremenda contradicción es de lo que vamos a hablar hoy, y vamos a desgranarla a fondo. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Haremos 6 paradas. Iremos desde la gran onda expansiva global, pasando por América Latina y el concepto del foquismo, la explosión cultural juvenil, hasta aterrizar de lleno en el despertar radical de Argentina, la dura realidad de la lucha armada y, para terminar, el legado tan paradójico que nos dejó toda esa época. Así que, punto número 1. La onda expansiva global de los 60. Un mundo en conflicto. A ver, para entender bien de qué estamos hablando hay que situarse en el gigantesco tablero geopolítico de la época. Viajemos a 1967. Operaciones militares a gran escala, como la Pershing en Vietnam del Sur, nos dejan clarísimo que todo este fervor social no salía de la nada. Operaba bajo la sombra, supermilitarizada y opresiva, de la Guerra Fría. Hablamos de un mundo polarizado al extremo y con la amenaza nuclear presente en el día a día. Y claro, en medio de todo este caos tenemos el neocolonialismo. Básicamente, muchas naciones en vías de desarrollo habían conseguido independizarse formalmente, sí, pero en la práctica las grandes potencias industrializadas seguían controlando los hilos económicos y culturales desde la sombra. Y aquí el teórico Frederick Jameson nos dice algo clave. Los años 60 supusieron un verdadero shock histórico porque, por primera vez de forma masiva, surgieron nuevos sujetos políticos dispuestos a plantarle cara directamente a este sistema. Pasamos al punto número 2, América Latina y el foquismo, el catalizador cubano. Fijaos cómo toda esta sacudida global llega a América Latina y le da una vuelta de tuerca a la situación, impulsada por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Históricamente, la revolución marxista tradicional defendía que primero tenías que movilizar a miles y miles de obreros o campesinos para lograr algo. Pues bien, el modelo cubano llega y rompe el paradigma con el foquismo. La idea era radicalmente distinta. No hacía falta esperar a las masas. Una pequeña vanguardia, un grupo guerrillero muy bien entrenado, podía pasar a la acción y forzar por sí mismo las condiciones para la revolución. Es decir, este grupo guerrillero funcionaba literalmente como un foco, una chispa rápida y móvil que lo iniciaba todo. Y ojo, el éxito que tuvo esta teoría entre los jóvenes fue espectacular por un motivo clarísimo. Era una propuesta súper transversal. Daba exactamente igual de dónde vinieras. No tenías que ser obrero de fábrica para unirte al foco. Universitarios, médicos, profesionales, cualquiera dispuesto a luchar podía entrar en la vanguardia, rompiendo por completo las barreras de clase tradicionales. Vamos al punto número 3. Cultura, juventud y rebelión. El caldo de cultura cultural. Y esto ilustra a la perfección otra de las piezas clave del puzzle. La juventud se independiza y se convierte en el motor de la historia, justo en medio de un salto tecnológico brutal. Pensemos en el Telstar 1, lanzado en 1962, que hizo posibles las primeras emisiones de televisión en directo a través del Atlántico. Esto provocó una especie de mini globalización instantánea. La música rock, la moda, las protestas contra la guerra, fluían de un continente a otro en tiempo real, dotando a toda una generación de referentes compartidos. Claro que, ante esta explosión de la cultura de masas, los intelectuales estaban en pleno debate. Por un lado, pensadores de la Escuela de Frankfurt ponían el grito en el cielo, advirtiendo que esta industria cultural solo fabricaba bienes en serie para tener a las masas alienadas y bajo control. Pero por otro lado, teóricos como Walter Benjamin veían una oportunidad increíble. Sostenían que aunque hacer copias en masa le quitaba esa magia única al arte, a cambio entregaba herramientas visuales potentísimas a la gente para politizarse y rebelarse genuinamente. Y justo aquí aparece Guy Debord, para darnos un baño de realidad con su concepto de la sociedad del espectáculo. Él advirtió de una trampa oculta tremenda. En las sociedades modernas, las experiencias humanas auténticas estaban siendo reemplazadas por imágenes diseñadas puramente para fomentar el consumismo. Y esa era la gran paradoja. La rebeldía contracultural, por muy auténtica que fuera, corría el inmenso riesgo de convertirse en una estética empaquetada. Acababas comprando tu propia rebeldía en forma de discos, moda y carteles. Saltamos al punto número 4. El despertar radical de Argentina. Del modernismo al cordobazo. Si hacemos zoom y nos vamos a lo micro, a las calles y a la Universidad de Buenos Aires, vemos el choque frontal entre un impulso de pura modernidad y el autoritarismo. La construcción del Pabellón 2 de la ciudad universitaria en 1969 es el reflejo perfecto de esa época dorada a principios de la década. Había modernismo arquitectónico, muchísima expansión científica y un clima de optimismo general enorme. Se creía que el progreso intelectual iba a sacar el país adelante. Pero lamentablemente todo ese avance se frenó en seco.
En 1966 toma el poder la dictadura militar de Onganía, imponiendo una represión y una censura asfixiantes sobre cualquier chispa de contracultura juvenil. La tensión se volvió insostenible y en 1969 la ciudad de Córdoba estalla. Estudiantes y obreros se unen en el famoso Cordobazo, un levantamiento masivo que logró superar a las fuerzas del Estado por un momento. Fue un punto de no retorno que demostró que el poder militar tenía fisuras, abriendo las compuertas hacia una radicalización absoluta. Lo que nos lleva al punto número 5, la lucha armada. El clímax utópico. Entramos en la fase más dura del proceso en Argentina. Es ese momento en el que el debate universitario sobre cómo cambiar el mundo se transformó en operaciones de combate real. Ante el cierre sistemático de cualquier vía política por parte de la dictadura, muchos decidieron que la violencia armada era la única herramienta que les quedaba. Publicaciones como Estrella Roja de 1974 muestran la crudeza de la época. Las organizaciones usaban estas revistas para detallar sus tácticas, desde ataques urbanos hasta focos de guerrilla rural en provincias como Tucumán. Y hay que dejar claro que las organizaciones que tomaron las armas no eran para nada un bloque uniforme. Había ideologías de lo más variadas. Teníamos al RP, puramente marxista-leninista, luego operaban los Montoneros, un movimiento inmenso que mezclaba nacionalismo católico y peronismo, y también estaban grupos como las FARC o las FAP, que fusionaban distintas visiones marxistas y peronistas para llevar a cabo la lucha armada en plena ciudad. Y entonces, el punto crucial de todo esto, la gran pregunta que se impone es, ¿logró tener éxito verdaderamente esta inmensa y trágica empresa revolucionaria? Vamos a responder a eso en nuestro punto 6, el paradójico legado de la década, el ascenso del individuo. Para encontrar la respuesta, tenemos que dar un paso atrás, recuperar la tesis de Frederick Jameson y enfrentarnos a una conclusión bastante desconcertante. Es un hecho que aquella increíble oleada global de activismo consiguió desestabilizar las viejas y rígidas instituciones coloniales, pero el giro de guión es que no lograron instaurar ese sistema socialista y cohesionado que buscaban. Al contrario, al derrumbar abruptamente las viejas barreras, lo que consiguieron sin querer fue dejarle el terreno totalmente despejado a un nuevo capitalismo financiero hiperdinámico y globalizado. Esta fractura se refleja a la perfección en un lema que todos conocemos: lo personal es político. Esa idea inicial de transformar la sociedad entera como una sola voz colectiva se fue diluyendo. La política pasó a centrarse cada vez más en el yo, en las reivindicaciones individuales, y el capitalismo aprovechó la oportunidad, se coló en fronteras donde antes no llegaba, transformó nuestra psique, nuestras luchas personales y las culturas periféricas en mercados completamente nuevos y listos para el consumo. Lo cual nos deja ante una incógnita final enorme para reflexionar. Si resulta que los inmensos y admirables sueños colectivos de los 60 terminaron por puro accidente, ayudando a cimentar esta sociedad hiperindividualista y capitalista en la que vivimos, cabe preguntarse seriamente qué futuros inesperados y paradójicos podrían estar originando las revoluciones que estamos liderando en nuestro presente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima explicación.